Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a presentar una continuación sobre el contador de clic que hice algún tiempo. Aquí les voy a dejar el video para que puedan verlo una vez que terminen el video o si quieren saltar ahora y venir después. Esta vez lo que vamos a hacer es crear la posibilidad de cambiar el background del contador a diferentes colores. Usualmente funcionaba de esta manera. Contábamos con el clic utilizando los botones de cuenta y utilizando el botón de reset para blanquear el fondo, pero esta vez vamos a agregar la posibilidad de poder cambiarle el color al tiempo que estamos contando los clics. Esto lo vamos a hacer utilizando una función que vamos a agregar. La función va a tomar el ID que tenemos de la sección esta sección. Con este ID vamos a llamarlo, que de por sí ya lo tenemos llamado porque le damos a un poco de estilo arriba, lo tenemos llamado aquí, y lo que vamos a hacer es una función que llame a este ID para entonces cambiar el color. En botón de reset vamos también a utilizar devolverlo a blanco una vez que una vez que queramos resetear el video. Por el momento vamos a crear nuestra función, y nuestra función simplemente se va a llamar SVG, literal, así como background de sección de background. Esta sección la vamos a utilizar tanto en el clic con el mouse para cuando vayamos a ejecutar el botón de contar, así como cuando vayamos a utilizar el teclado a la hora de contar también junto con el teclado. Y para la tecla de escape, así como para el botón de reset, solo vamos a cambiarle el estilo del background a color blanco. Para esto, solo dentro de la función que va a ejecutar el blanqueado, el reseteo del botón, vamos a llamar a la variable que tiene el ID, le vamos a llamar al estilo y vamos a poner background color, y este lo vamos a poner en blanco. Vamos a darle asignarle el color blanco. El mismo código se lo vamos a copiar y se lo vamos a agregar al mismo tiempo también a el teclado para cuando le demos escape también blanquee haga un blanqueado de la pantalla. Y ahora vamos a crear nuestra función, la función VG de background, que es la que va a permitir que cambie el color. El cambio de color lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear una variable en la cual vamos a hacerle que genere, cada vez que se ejecute esta función, genere un color aleatorio, y este color aleatorio se lo vamos a asignar a el estilo de la variable set. Para esto creamos una constante que va a llamar al random color. Utilizamos el método math floor, y dentro de este vamos a agregar el método math random, el cual lo vamos a multiplicar por un número. En este caso es este número que presento aquí, y todo esto lo vamos a convertir a un string, una línea de caracteres, para poder utilizar la función, para poder utilizar el resultado como una secuencia de números
los cuales van a permitir que yo pueda crear un código hexadecimal para generar el color. Para esto agregamos entonces la función al background color, poniendo primero el símbolo de número más la función que acabamos de crear, la variable que acabamos de crear. Y ya con esto tenemos básicamente la función creada. Esto nos permite generar un color aleatorio que va a permitir que cada vez que yo le dé un clic o toque la barra espaciadora, este genere un color totalmente aleatorio. Y por lo visto ya esto es todo. Ahora lo que vamos a hacer es probar el código, que solamente vamos a necesitar ejecutarlo y ya está. Básicamente esto es todo, lo más sencillo posible. Como podrán ver aquí, si le doy el clic va a cambiar de color. Por cada clic que yo dé, cambia de color. Y si lo reseteo, él vuelve a blanco. Si cliqueo en el cuerpo, si selecciono el cuerpo de la página, este también funcionará junto con utilizando la misma posibilidad. Como ven aquí, utilizando la barra puedo cambiar al mismo tiempo que hago el conteo, y por supuesto si reseteo vuelve a blanco. Sí, básicamente ya es todo. Ves que es una función bastante sencilla, y con esto creo que es básicamente todo lo que se necesita hacer para que esto funcione. Así que eso ha sido todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. No duden en suscribirse y esperen prontos otros videos que voy a tener aquí adelante, que voy a tener aquí para ustedes en el futuro. Muchas gracias y que disfruten el día. Chao.